Gracias te damos, Señor. Cuántas verdades hay en tu palabra, Señor. Cuántos privilegios tenemos como tus hijos, Señor. Sabemos que hay una morada celestial que nos está esperando, Señor. Gracias te damos de saber que pronto estaremos, Señor, eternamente y para siempre a tu lado. Gracias por saber que somos escogidos, Señor. Gracias te damos por tu gran amor y por tu gran misericordia. Te pedimos en esta mañana que nos hables, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón, y te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Hoy estamos con el estudio del libro de Hechos. Continuamos. Estamos ya en el estudio número 42 del libro de Hechos. Y le puse como título a este mensaje: Escogidos para salvación. Escogidos para salvación. Y aquí trata un poco con respecto al tema, ¿se acuerdan de el concilio de Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén, cuando hubo cierto problema por ciertos judíos que venían diciendo cosas diferentes a lo que Jesús había estipulado y a lo que venía el apóstol Pablo predicando junto con Bernabé? Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 6. Hechos 15, versículo 6. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace un tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hasta ahí lo leemos. Miren qué tremendo lo que el apóstol Pedro está diciendo en este primer concilio de Jerusalén. Pero vamos a recordar por qué esta discusión y por qué hubo que hacer este concilio. Vamos a ir a Hechos 15, versículo 1. ¿Se acuerdan que Pablo venían, verdad, de predicar? ¿Se acuerdan de aquella misión? Habían ido, ¿no?, por diferentes lugares que habíamos recorrido. Ya venimos estudiando todo eso, ¿no? Hemos visto todos los lugares, todos los mapas, por dónde estuvieron predicando, la gran persecución que tuvieron, cómo apedrearon a Pablo, casi lo matan. Bueno, y hasta que llegan a este lugar, y resulta que después que llegan a este lugar y que muchos gentiles creyeron en Jesús, vemos acá en Hechos 15, versículo 1, que dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, miren, no podéis ser salvos. Hay un problema grave ahí. Ellos empezaron diciendo esto. Después también podemos leer ahí en el versículo 5, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Vieron? Ahí empezó todo el pleito, todo el tema. Entonces, después que Pablo habían contado todo lo que el Señor había hecho, y ahí había que, ¿verdad? Ellos viajaron hasta Antioquía, y ahí, hasta Jerusalén, de Antioquía a Jerusalén, para ir reunirse, como leemos acá en el versículo 6 del capítulo 15, dice: se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto.
¿Vieron? Entonces los líderes se reunieron para resolver este asunto. Este era el problema. Lo que venían diciendo estos hermanos, que eran fariseos y los judíos que se habían convertido, habían reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, pero ellos querían poner, ¿verdad?, una doctrina que no era la que Jesús había dicho y lo que Pablo estaba predicando. Ahora, ellos no dejaron que solo este problema que pasara nada más. ¿Vieron? Cuando hay un problema, a veces lo dejamos pasar, ¿no? Vamos a dejarlo pasar, a ver qué pasa. No, ellos no lo dejaron pasar. No dejaron, ¿verdad?, a la conciencia de cada creyente que ellos pensaran y sacaran sus propias conclusiones. A ver, ¿verdad?, qué es lo que van a hacer o cómo van a resolver. No, esto es, dice, porque este asunto, ¿vieron qué dice ahí? Este asunto era demasiado importante. No era cualquier asunto, era un asunto muy importante, que se basa en cómo es que somos salvos, ¿no? Los cristianos son justificados ante Dios solo por fe, por medio de Jesucristo, o por la combinación de la fe, ¿verdad?, unida con la obediencia a la ley de Moisés. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿es suficiente, ¿verdad?, la obra de Cristo por sí misma para salvar a aquel que en Él cree? ¿O debemos agregar nuestras obras al trabajo de Jesús para poder justificarnos delante de Dios? Ese era lo que se estaba discutiendo. Ahora, es necesario, ¿verdad?, a veces hoy en día también tener ese tipo de discusiones, ¿sí o no? Porque miren que andan diciendo cada cosa por ahí, que hay que de vuelta volver a las cosas del judaísmo y se siguen y vuelven a celebrar incluso que Shavuot, que Sukkot, y empiezan a celebrar cosas que eso era para el pueblo, para los judíos específicamente. Y empiezan a mezclar doctrinas, incluso algunas que son muy importantes, que hay que discutirlas, hermanos. No podemos dejarlas pasar por alto. En el versículo 7 dice acá, y después de mucha discusión, miren, después de mucha discusión, Pedro se levantó. ¿Cuánto hubiera querido estar ahí, ¿no? A ver cómo discutían, ¿no? Y qué era lo que decían, ¿no? Porque, miren, era el apóstol Pedro hablando como líder, ¿no? Discutiendo. A veces hay que discutir, y no habla de estar gritando, de estar insultándose, no, algo para discutir, algo para, ¿verdad?, para hablarlo claramente, ¿verdad? Cristianos que se tomaban en serio la verdad, como para discutirla. La verdad, a veces, hermano, tenemos que discutirla, porque hay gente que ¿verdad?, que cambia las cosas, ¿sí o no? Dice, no, esto es así, esta es mi verdad, o la verdad, es relativa. No, hay una verdad que es absoluta y está en la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad. Entonces, cuando se levantan en contra de la verdad, tenemos que discutir, ¿sí o no? Hay que pararse firme muchas veces, y a veces nos toca discutir con personas que no conocen y son familiares nuestros, ¿verdad?, que es duro, es fuerte. Pero hay que hacerlo con el amor de Dios para que esas personas puedan entender realmente qué es la verdad y por qué se dice lo que se dice y por qué creemos en lo que creemos. Y tenemos que estar firmes en la palabra. Hoy Viviana ha comenzado diciendo que tenemos que estar firmes porque van a venir tiempos, hermanos, tiempos en los cuales no vamos a poder reunirnos, y eso es verdad, eso va a pasar. Y ustedes no pueden depender pura y absolutamente de su pastor, por ejemplo. Ustedes tienen que estar firmes, cada uno de ustedes, en su fe, porque va a haber momentos que no vamos a poder reunirnos más. Y va a haber persecución, como lo hay en otros países. Ahora, Pedro, como un líder, ¿verdad?, entre los apóstoles, porque Pedro era el principal de los apóstoles, ahí era el líder, ¿no? Dice que se levantó, dice acá, ¿no? Se levantó y les dijo. Él tuvo que ponerse de pie, llamar su atención y decirles, para dar a conocer su opinión como líder espiritual, porque el Señor lo eligió a él, ¿sí o no? Como líder espiritual, ¿sí o no? A Pedro. ¿Quién fue el primero que predicó en Jerusalén cuando fue derramado el Espíritu Santo? Que compartía hoy el comienzo. Pedro se levantó y predicó, lleno de la presencia de Dios, con la autoridad de parte de Dios, para anunciar el Evangelio. Y muchos se convirtieron, ¿sí o no? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y estar atentos, hermanos,
dice que le dice, varones hermanos, ¿no? Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Pedro comenzó a recordar, ¿verdad?, la obra que Dios ya había hecho y señaló cómo Dios había recibido a los gentiles sin que fueran circuncidados. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, y ahí el Señor se derramó, ¿sí o no? Y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Él les recuerda esa historia, eso que pasó, que no fue un cuento, fue lo que sucedió. El Señor le habló a él a través de una visión y él fue enviado. ¿Se acuerdan que 2 personas soñaron, verdad? Y fue algo maravilloso. En el versículo 8 dice Dios, miren lo que dice querido acá, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ahora, si Dios los recibió, ¿no? También debería la iglesia recibirlos a ellos, ¿sí o no? Aparte dice acá, Dios que conoce los corazones. Yo pensaba esto, ¿no? Qué tremendo cómo Dios conoce los corazones y aún así quiere habitar en nuestros corazones. Y somos escogidos por Él. Y se manifestó en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso, hermano? Dios que conoce el corazón. Dice, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, o sea, Dios se derramó en los gentiles. ¿Cuántos son gentiles acá? Se derramó en nosotros. Hermanos, esto es un privilegio, lo mismo que a nosotros, dice él. Nos hace iguales, Pedro, el judío Pedro, mire, nos hace iguales, dice, se derramó. Dios que conoce los corazones, Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Y Él se derrama en nosotros. Y dice acá, al decir en el versículo 9, al decir, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Pedro les recordó la visión, ¿se acuerdan de aquellos alimentos que eran limpios y los alimentos que eran impuros, o que eran inmundos, ¿no? De donde Dios le enseñó a Pedro esos principios. Vamos a leer eso en Hechos 10, versículo 28. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado, lo que yo he limpiado? Pero también dice acá, que él lo recuerda, dice Pedro, pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Quién le mostró a Pedro? Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. A ninguno. Ellos, ¿verdad? Si eran impíos, los tenían los gentiles como inmundos. Inmundos le decían, miren. Y acá dice Pedro, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Estos de la secta de los fariseos que habían creído pensaban que los gentiles eran naturalmente, por naturaleza, comunes o inmundos. O también, entre comillas, ponerle ahí, impíos. No eran personas merecedoras de tener la presencia de Dios para ellos, ¿no? Y tenían que ser santos y limpios sometiéndose a la ley de Moisés. Qué fuerte esto, ¿no? Ahora, qué fuerte. Ahora, miren lo que dice Pedro acá en el versículo 9, también de Hechos 15, ¿no? Da un detalle acá tremendo. Dice, purificando por la fe sus corazones. Miren qué lindo esto. Pedro mostró cómo es purificado el corazón. ¿Por qué? Por la fe. La fe nos purifica. No someterse a la ley. Eso no nos purifica. Sino la fe nos purifica. Miren qué lindo eso, ¿no? Es un pequeño detalle que a veces pasamos por alto. La fe nos purifica. Ahora, si eran purificados por la fe, entonces no era necesario ser purificados por la circuncisión. Lo deja claro ahí. Ahora, los cristianos son salvos por fe. También son purificados por fe y también somos justificados por la fe. Miren cuántas cosas hace la fe, qué lindo. Y dice acá en Romanos 3:28. Concluimos, dice Pablo, concluimos pues
que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Concluimos en esto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en Romanos 5, versículo 1, es un pasaje muy conocido, dice que justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Miren, también la fe nos da paz. ¿Cuántos tienen paz después que hemos conocido al Señor, que hemos creído en Él? ¿Verdad que sí? ¿Cómo no vamos a tener paz, hermanos? Miren cuántas cosas nos da la fe, ¿no? Y aparte, sin fe es imposible agradar a Dios. Sabemos que estamos agradando a Dios cuando tenemos fe. Ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Miren, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si volvemos ahí a Hechos 15, versículo 10, ahora dice, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro habló sabiamente mostrando que la ley era un yugo, que dice él, que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Esto lo vemos en toda la historia de Israel. ¿Cuándo Israel pudo cumplir con los 613 mandamientos estipulados en la Torá? Imposible. Hermanos, en el nacimiento de la nación de Israel, en el monte Sinaí, violaron la ley adorando a un becerro, ¿sí o no? O sea, estaba la ley ahí. Y ya enseguida estaban adorando un becerro de oro. Miren, ya arrancaron mal. Ahora, la principal causa cuando ellos fueron, ¿se acuerdan que fueron cautivos en Babilonia? ¿Por qué fueron cautivos a Babilonia? ¿Por qué pasó todo lo que pasó el pueblo de Israel y sigue pasando lo que sigue pasando? Pregunto, ¿por ser fieles a la ley, por cumplir a la ley de Dios? ¿Verdad que no? La principal causa, ¿verdad?, era la desobediencia del pueblo de Judá ante Dios, especialmente en la idolatría, ¿verdad?, y de no seguir las leyes de Dios, como tampoco obedecían el año sabático. Nunca lo obedecieron. Ellos cuando fueron liberados y llegaron a la tierra de la promesa, estuvieron 490 años, hermanos, y nunca cumplieron con esta ley del año sabático. ¿Saben qué es eso? Que hay que trabajar la tierra durante tantos años y un año tienen que dejar reposar la tierra. Así como nosotros tenemos 6 días para estar trabajando y un día tenemos que descansar, ¿sí o no? Es una ley de Dios, ¿sí o no? No cumplir con eso es faltar a la ley. El pueblo de Dios nunca cumplió con eso después que fue libertado de la esclavitud. Y la pregunta es, ¿cuántos años estuvieron cautivos en Babilonia? ¿Alguno que sabe cuántos años estuvieron cautivos? 70 años. Ahora saca la cuenta. 70 años por 7, ¿cuánto es? Ah, ¿no descansan la tierra? Tranquilos. Los meto esclavos 70 años para que la tierra descanse y repose lo que ustedes cuando estaban libres no fueron capaces de hacerlo. Sí o sí tuvieron que cumplir. Es maravilloso todo esto, ¿no? Ahora, Israel nunca pudo llevar el yugo de la ley, jamás. Por eso tuvo que venir Jesús a cumplir con la ley. Y miren lo que dice Pablo también en Gálatas 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, le dice, ¿no? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cumpliendo la ley o por oír con fe? Le está diciendo. ¿Tan necios sois? Le dice en el versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Es claro, Pablo? ¿No es claro? ¿Por qué las cosas que suceden? ¿A cuántos hemos experimentado la gloria de Dios en nuestras vidas y hemos visto maravillas, a Dios obrar
tocar personas. ¿Por qué? Por la ley. La gente se han convertido a Cristo por la ley. No, hermano, por el oír. Dice la palabra que, ¿no? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la gente se convierte a Cristo por oír con fe. Ahora, si Jesús dijo en la cruz, consumado es, ¿no? Y terminó la obra, ¿ofende a Dios volver a la ley, sí o no? Jesús dijo, consumado es, yo ya terminé con todo, yo ya cumplí con todo lo que nosotros no podemos hacer. Él ocupó mi lugar, Él cumplió la ley en mi lugar, hizo todo lo perfecto que yo no puedo hacer, lo hizo en mi lugar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermanos, entonces, ¿eso no ofende a Dios querer volver a las cosas de la ley? A circuncidarse y a cumplir con todos los ritos. ¿Qué es eso? Hasta ahora, hermano, yo a veces veo cosas y digo, no puedo creer que todavía están esperando a que venga el Mesías. El Mesías ya vino. Jesús ya vino. Por eso Pedro les preguntó, ¿no? ¿Por qué tentáis a Dios? Están tentando a Dios. Y dígame si tentar a Dios no es una falta de la ley. Dice la ley, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 11. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. De igual modo que ellos. Acá Pedro está dando, hermanos, una palabra poderosa, hermano, profunda. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, seremos salvos. Solamente la salvación viene a través de Jesucristo, no de cumplir las leyes. De igual modo nosotros, dice, de igual modo que ellos. Pedro termina diciendo que es por la gracia que todos somos salvos. Judíos y gentiles. No por la obediencia a la ley. Somos justificados ante Dios, ¿por qué? Por la gracia. ¿No? ¿Sí o no? No somos salvos por la gracia y la obediencia a la ley. No. O sea, si se le pone algo más ahí. Como que queremos darle nosotros una mano a Jesús. Él ya lo hizo todo. Consumado es. Dice él, seremos salvos, o sea, nosotros los judíos, seremos salvos nosotros los judíos, dice, de igual modo que ellos, los gentiles. Los cristianos judíos no fueron salvos por cumplir la ley. No fueron salvos por eso. Imposible. Fueron justificados ante Dios igual que los gentiles, por la gracia del Señor Jesús. Pedro, ¿verdad? Era un judío. Y se acuerdan que le costó tener que ir a ver los gentiles, ¿no? Normalmente él hubiera dicho, ¿no? Él habría dicho, creemos que pueden ser salvos por gracia como nosotros. Pero no, dice, nosotros somos salvos igual que ellos. Miren lo que hace ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo hace al revés. Lo hace al revés. Nosotros vamos a ser salvos igual que ellos. Porque Jesús, ¿verdad? Vino para todos. Él los vino a buscar a todos. Y Él ahí los pone igual a los judíos. Los judíos me imagino ahí, ¿verdad? Los fariseos, los religiosos. Igual que ellos, dice. Igual que nosotros somos salvos, hermano. Ahora, en Efesios 2, lo deja claro también el apóstol Pablo, ahí 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por la ley. No tenemos que hacer nada. Es por gracia y es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ir a Hechos 15, concluyendo este estudio ahí en Hechos, un versículo más, versículo 12. Ya habló Pedro, ¿no? Habló Pedro, tremendo lo que enseñó. Después, ahora va a hablar Bernabé y Pablo, y después, más adelante, va a hablar el hermano de Jesús, que eso lo dejamos para el otro estudio. Dice, versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles.
¿no? Entonces dice acá, toda la multitud cayó y oyeron. Se ve que aquello era un alboroto, ¿no? Pero cuando Pedro empezó a hablar, fue tremendo. Pero después todos se callaron. Hubo un momento, ¿no? Esto muestra que a pesar de la gran discusión, todos estos hombres estaban dispuestos a escuchar, ¿no? Y reconocer si estaban equivocados. ¿Vieron cuando alguien no quiere reconocer qué hace? Grita, patalea, hace y se va. No, estos se callaron. Querían escuchar. Aparte eran hombres ungidos, hombres que estaban, ¿verdad?, enviados por Dios. Miren qué concilio, qué personajes habían ahí. Estaba Pedro, estaba Bernabé, estaba Pablo. Hubiera querido estar ahí, hermano, escuchándolos hablar. Acá no dice lo que Bernabé y Pablo contaban, pero dice que empezaron a contar cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos, a los gentiles. Yo no sé cuántas cosas habrán contado, pero aquellos habrán quedado asombrados de cuántas cosas el Señor habrá hecho, ¿no? Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron también, no? Afirmaron lo que Pedro estaba diciendo, que Dios había obrado, ¿verdad?, en los gentiles. Estaba respaldando lo que Pedro venía diciendo. Ahora, si Dios aceptó a los gentiles, ¿no? Pablo y Bernabé habrán dicho, nosotros también deberíamos aceptar a los gentiles y dejarlos que ellos obren, y porque esto es Dios que se manifestó a sus vidas, es Dios que se reveló a sus corazones. Amén. Miren lo que dice Efesios 1:3, dice, bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos pueden decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, no material, espiritual, en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió, dice, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es poderoso, hermano, lo que está diciendo acá Pablo. Y mire lo que dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuánto dicen amén a eso, hermano? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Qué poderoso lo que dice acá Pablo, hermano. Es muy fuerte, fuimos escogidos por Él, fuimos adoptados como hijos suyos. Fuimos, ¿verdad?, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Somos escogidos por Dios. ¿Para qué? Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Es maravilloso esto. La cual nos hizo aceptos, somos aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Dice, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. ¿Es por la ley? No, por su sangre derramada. ¿Cómo van a decir que hay que ahora hacer otras cosas cuando Jesús derramó su sangre para ser limpios y para ser perdonados? ¿Cómo vamos a ser aceptos cumpliendo leyes? ¿Es pisotear la sangre de Cristo, sí o no? Es fuerte eso. Es muy fuerte. Miren lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará, dice, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, hermanos. ¿Quién te puede acusar? ¿Quién nos puede acusar? Nada ni nadie. Como dice también Romanos ahí, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Nada, nadie. Hermanos, este mismo apóstol Pablo, cuando fue llamado a él, ¿se acuerdan? Que él era un judío, era un fariseo también. Era un perseguidor, un hombre que estaba equivocado. Pero cuando el Señor lo alumbró, cuando él cayó y se convirtió, un tal Ananías recibe el llamado de parte de Dios para ir a orar por él, por Pablo. Porque el Señor veía el corazón de Pablo, como el Señor ve tu corazón también. Aunque a veces estamos equivocados en muchas cosas, ¿sí o no? Pero el Señor ve el corazón.
y tiene misericordia de nosotros, ¿sí o no? Y tanto nos amó el Señor. ¿Qué manda Ananías? Ananías, anda a orar por Saulo, cuando era Saulo, ¿no? Anda a orar por él, anda a poner las manos porque está ciego, y se cayó ahí, se encontró conmigo y cayó. Y Ananías dice, no, yo no quiero ir. Si este es un perseguidor, es un asesino. He escuchado las cosas tremendas que ha hecho este hombre. Entra a las casas y lleva preso a todos los que hablan de ti. Andá, le dice en Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de ¿qué? De los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pero Pablo arrancó al revés. Arrancó primero para los hijos de Israel. Y hasta que el Señor después le muestra el apóstol de los gentiles es Pablo. Hermanos, pero dice que el instrumento escogido me es este. Yo digo, Señor, yo quiero ser un instrumento escogido para ti. Instrumento escogido. Pero un instrumento con poder, porque dice, leíamos hoy, ¿no? Al comienzo, y recibiréis poder. Un instrumento escogido, pero con poder, con la unción del Espíritu Santo para llevar un mensaje de esperanza. Fuimos escogidos por el Señor. ¿Para qué? Para salvación. ¿Sí o no? Decí conmigo, soy escogido por el Señor para salvación. Él te escogió para darte salvación a ti, como hizo con Pablo. Estaba perdido, él creía que estaba en lo correcto y después el Señor lo llama, lo escoge para que sea, ¿verdad?, un instrumento de poder para llevar salvación también a otras personas. Primero a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Porque todos necesitan ser salvos. Por eso predicamos aquí. Por eso compartimos el mensaje. Por eso, como decíamos hoy al comienzo, compartan el mensaje. Anuncien las buenas nuevas de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y vos y yo tenemos este mensaje de esperanza, este mensaje de fe, y fuimos escogidos para salvación. Dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, el pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, somos también un linaje escogido. Somos, ¿verdad?, sacerdotes del Señor, que oramos, que intercedemos, estamos delante de la presencia de Dios. Somos la nación santa del Señor, el pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel, de Jesucristo, que nos llamó. ¿A cuántos llamó el Señor? De las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que tenemos que anunciar, que solamente hay salvación a través de Jesucristo. No cumpliendo con ritos, no cumpliendo con leyes, que nadie las puede cumplir, porque Jesús ya lo cumplió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias te damos, Señor, por este estudio. Gracias, Señor, te damos, porque somos escogidos por ti. Somos instrumentos escogidos por ti. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos pueblo adquirido por ti, Señor, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Gracias, Señor. De las tinieblas, estábamos perdidos en tinieblas, Señor, en oscuridad. Y tú nos limpiaste, Señor, por la fe, a través de la fe. Fuimos limpiados, Señor. Gracias por tu gracia infinita, Señor, porque nos has alcanzado con tu amor y tu gran misericordia. Porque nosotros, Señor, no podíamos ser salvos por nosotros mismos, Señor. Gracias porque tú pagaste un alto precio en la cruz. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día aprendemos más de ti, Señor. Por tu grandes siervos, Señor, que hoy nos dejan escrito aquí en tu palabra, que fue totalmente inspirada por tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, saber y tener en claro que no hay otro Salvador, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Si todavía no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, ahí donde estás, decirle, hoy quiero aceptarte
como mi único y suficiente Salvador. Ahora entiendo y ahora creo que solamente a través de Jesucristo puedo obtener el perdón de todos los pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Y gracias, apunta mi nombre en el libro de la vida. Y gracias porque ahora creo que tú moriste por mí y al tercer día resucitaste y hoy estás sentado a la diestra del Padre, reinando con poder y pronto vendrás por segunda vez. Gracias te damos por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094-226-411.